hayan levantado, si todavía están en la cama, levántense, vayan a lavarse la cara porque hoy tenemos una clase muy pero muy interesante, muy linda, una historia tremenda que hay en la Biblia, que pasó y es real, hace muchos años. Y hoy la vamos a ver con la seño Barbie, vamos a hacer una manualidad excelente con la seño Dai, con la seño Dayu, así que estén muy atentos. Si no comieron nada y no desayunaron, vayan a buscar algo para desayunar porque tienen que estar pilas. Así que bueno, primeramente quiero decirles que los extraño mucho y invitarlos a que vean las clases, que no se las pierdan. Si se la perdieron, díganle a mamá o papá, poneme la clase, porque cada clase está siendo mejor, ¿sí? Hoy vamos a ver una historia muy interesante de lo que pasa cuando no obedecemos a Dios, ¿no? Con las personas malas, las personas que no quieren obedecer la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Como vimos en las anteriores clases, estamos viendo los mandamientos y todo, y son mandatos que Dios nos manda a que le obedezcamos, ¿no? Y qué importante que es obedecer a Dios. Miren lo que dice Jesús en el capítulo de San Juan, capítulo 14, versículo 23, que dice: respondiendo Jesús, miren lo que dijo Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, Dios, le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa esto? Que si nosotros amamos a Jesús, vamos a guardar su palabra. ¿Qué significa que vamos a guardar su palabra? Que vamos a obedecer y a practicar todo lo que Dios nos pide en la Biblia, ¿sí? ¿Y qué dice Dios? Que si hacemos esto, nos va a amar y Dios va a vivir en nuestro corazón, va a vivir con nosotros, ¿sí? Así que, bueno, qué importante que es obedecerle a Dios en todo. Eso fue todo lo que les quería compartir, así que vamos a empezar la clase del día de hoy con una oración. Bueno, juntamos nuestras manos y vamos a orar para comenzar la clase del día de hoy. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque tú estás siempre con nosotros. Gracias por cada niño que se pudo conectar, que se pudo poner a ver esta clase. Te pedimos que cuides los hogares, Señor, las familias de cada chico, Señor, y que podamos aprender más de ti, que podamos conocerte más, Señor, de cómo tú eres, y que podamos obedecerte, que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos, Dios, que te quedes con nosotros, te amamos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, eso fue todo, chicos, quédense hasta el final y les mando un fuerte beso. Chao. Soy feliz, desde que Jesús limpió mi corazón. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. 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 Desde que Jesús limpió mi corazón. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo.
chicos, ¿cómo están? ¿Hace cuánto que no nos vemos, no? Llegó la hora de que retomemos un poco las clases, llegó el sábado y está espléndido. Vamos a retomar un poco la historia que estábamos aprendiendo sobre la vida de Abraham y, como recordarán, quizás en la última clase que estuvimos aprendiendo sobre él, la señora Yoa nos contó que se presentaron 3 varones donde estaban Abraham y Sara y le trajeron una promesa. ¿Cuál era la promesa? De que iba a tener finalmente ese hijo esperado, ¿sí? Dios no se había olvidado de la promesa que le había hecho. Así que envió a estos 3 varones para que le indicaran, le recordaran la promesa que les había hecho, ¿sí? Ahora, ¿todo terminó ahí? Me parece que no. ¿Qué pasó con estos 3 varones después que visitaron a Abraham y Sara? ¿Será que siguieron por ahí? Vamos a verlo, así juntos aprendemos cómo sigue esta historia. Mi primera Biblia presenta la ciudad de Sodoma y Gomorra. Luego Abraham subió con los 3 a una colina. Desde ahí podían ver la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y uno de ellos dijo: he oído que las personas que viven en Sodoma son verdaderamente malvadas. Iremos a comprobar. Y si es cierto, Dios destruirá los 2 lugares. Los 2 hombres que viajaban con Dios eran ángeles disfrazados. Ellos se fueron para Sodoma. Abraham quería hacerle una pregunta a Dios, pero no se atrevía. Sin embargo, él sabía que Dios era su amigo y también su Dios. Entonces, se animó a preguntarle: Dios, ¿y si hay 50 personas buenas en la ciudad, qué les pasará? Y Dios le contestó: no le haré daño a la ciudad si todavía quedan 50 personas buenas. Entonces Abraham volvió a preguntarle: ¿y si son 40 personas buenas? Por esas personas no destruiré la ciudad. ¿Y si son 30? No la destruiré. ¿Por 20? No. ¿Por 15? No. ¿Y por 10? No, Abraham. Aún por 10 personas no la destruiré, respondió Dios por última vez. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, y Abraham volvió a su carpa. En Sodoma, todas las personas eran malas. Hay que enseñarle una lección a esta persona. Buscaré palos y piedras para darle. Las únicas personas buenas que Abraham le decía a Dios era Lot y su familia. Lot era el sobrino de Abraham. Vivía en Sodoma con su esposa y sus 2 hijas. Lot se encontró con los ángeles que iban disfrazados de hombres. Vengan a mi casa, ahí estarán a salvo de la gente malvada de aquí, le dijo Lot. Aún así, las personas de Sodoma trataron de maltratar a los ángeles. Y los ángeles le dijeron a Lot: debes venir con nosotros. El Señor ya no soporta este sitio tan malo. Lo va a destruir. Te ayudaremos a escapar, pero por nada del mundo no se detengan ni deben mirar para atrás. Unas horas más tarde, Lot y su familia lograron escapar, y el Señor hizo llover fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot y su familia estaban a salvo, pero la esposa de Lot desobedeció lo que habían dicho. Miró hacia atrás e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Había protegido a las personas buenas de Sodoma. ¿Vieron? La historia no había terminado ahí, había continuado. Estos 3 varones habían seguido su curso, miraron una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? ¿Sofía? Ah, no, Sodoma, perdón. Sodoma. Y Abraham los estaba acompañando, ¿no? Dice que Dios estaba allí en forma de hombre y son testigos de lo que Dios tenía pensado hacer con esa ciudad, destruirla. Y los ángeles se van hacia la ciudad a ver cómo estaba todo. ¿Y qué pasó? Abraham se acerca y le habla
a Dios. Le dice, pero si hubiera 50 justos en esta ciudad, aún así la destruirías. Y empieza a decirle, ¿y si al menos hubiera 10? Hasta que llegó del 50 al 10, ¿no? Había alguien ahí que a Abraham le preocupaba. ¿Quién era? Lot, su sobrino. Su sobrino estaba en esa ciudad con toda su familia. Y Abraham sabía que si Dios destruía esa ciudad, iba a destruirse toda la familia de Lot. No iban a poder salvarse. No había forma, porque estaban ahí metidos en esa ciudad. Entonces, por esto es que Abraham le dice, si al menos hubiera 10, quizás. Y Dios le dice, por amor a esos 10, salvaría la ciudad. Y se va. Llegan los ángeles a esta ciudad, ¿y con quién se encuentran? Con Lot. Dice la Biblia que en esta ciudad, Sodoma, el pecado había llegado a su extremo. Era muy grande ese nivel de pecado. La gente hacía todo lo que a Dios le desagrada. Todo eso ellos lo hacían. No les importaba. Amaban hacer ese pecado. Y lo habían llevado a tal extremo que Dios no lo podía soportar. Iba a destruir esa ciudad por completo. Toda una ciudad, imagínense. Y Lot se encuentra con estos ángeles en forma de hombres, y sabía cómo era la gente de ahí y los invita a su casa, ¿no? Y la gente los quería agarrar, les decía, no, que salgan, queremos conocer quiénes están en tu casa. Había mucha maldad en los corazones de esas personas. Y en la Biblia nos enseña que finalmente los ángeles sacan a Lot y a su familia. Él sale con su esposa y sus hijas, y una vez que salen, Dios finalmente cumple una vez más su promesa de que iba a destruir esa ciudad, y manda una lluvia ¿de qué? ¿De caramelos? ¿De corazones? ¿De agua como la conocemos? No, era una lluvia de azufre y fuego. El azufre nos hace mal, no podemos respirar. Imagínense que esté lloviendo fuego y no podemos, se nos pega en el pelo, empieza a quemarse el pelo, no lo podemos parar. Las ropas, las casas, todo lo que había sido destruido por esa lluvia. ¿Que quién la había mandado? Dios. Sin embargo, en toda esta escena donde en esta ciudad amaban el pecado y Dios decide destruirla, también podemos ver la misericordia. ¿Por qué Dios envía esa lluvia? La envió a causa del pecado. Nosotros estuvimos aprendiendo que Dios es santo. Él aborrece, detesta el pecado, porque Él es santo y no puede convivir con ese pecado. Entonces, lo que la Biblia también nos enseña es que la paga del pecado es la muerte. Por eso Él decide destruir esa ciudad, a causa del pecado, porque era la única forma. Y así como en esta ciudad todas estas personas había pecado en sus corazones, cuando nosotros nacemos, también nacemos con ese pecado. ¿Por qué? Porque cuando Adán, el primer hombre que Dios creó, pecó, ese pecado se traspasó a toda la humanidad. Tan grave fue esa desobediencia que nos alcanzó a nosotros, que miles y miles de años después llegamos a esta tierra. Pero a todos los hombres alcanzó ese pecado. Y la Biblia sigue diciendo que la única paga del pecado es la muerte. Y recién hablábamos de la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Todos fueron quemados en esa ciudad? ¿Todos? ¿O quién se salvó? ¿Quién no se quemó? ¿Quién? Lot, el sobrino de Abraham. Él pudo salir de esa ciudad
se salvó él junto a sus hijas y hasta el momento con su esposa. Hasta ahí ellos habían podido salir de esa ciudad, ¿no? Y una vez que salieron, Dios envió esta lluvia. Ahora, así como Lot pudo recibir esa misericordia de Dios y recibir la salvación, Dios no fue solo misericordioso en esa oportunidad cuando decide salvar a Lot y su familia, sino que cuando envió a su hijo estaba pensando también en nosotros. ¿Qué pasó? Mediante Cristo y la muerte que Él sufrió en la cruz, es que nuestros pecados fueron pagados. Miren qué alto ese precio que Cristo tuvo que venir. Siendo Dios, vino a este mundo y murió, dio su vida. Y gracias a ese sacrificio que Él hizo, nosotros podemos salvarnos. ¿De qué? De la muerte eterna, porque nosotros la única forma en la cual podemos tener vida eterna es mediante Cristo. Si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, nos arrepentimos y entregamos nuestra vida, Dios nos perdona, nos recibe como sus hijos. Dice que la palabra, que todo aquel que cree en Cristo puede ser llamado Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, seguimos viendo que Dios no deja de odiar, de aborrecer el pecado, porque Él sigue siendo santo, pero también sigue siendo misericordioso, sigue siendo bondadoso con nosotros, porque nos da esa posibilidad de entrar en su reino, de poder ser salvos de esa lluvia de azufre y fuego, ¿sí? Entonces, lo que nos invita esta historia es primero a reconocer que Dios es todopoderoso y que sin dudas lo necesitamos, porque pensemos, si Dios iba a mandar la lluvia, ¿no? ¿Cómo se hubiera podido salvar Lot a sí mismo? ¿Podía haber agarrado un paraguas y detenido la lluvia? ¿O hubiera alcanzado con meterse en su casa y ese fuego no iba a hacer nada, no iba a quemar nada? No. Si él hubiera estado ahí, él no podía haber hecho nada, ¿sí? Si los ángeles no hubieran ido a avisarle que tenía que irse, él iba a estar ahí y habría sido destruido como todo el resto. Nosotros, así como Lot necesitó a Dios para salvarse, también necesitamos a Dios. Por eso, lo que yo les quería compartir en esta mañana, en este día, es un versículo que se encuentra en el Salmo 62. Yo los invito a que con la familia puedan leerlo todo. El título es Dios, el único refugio. Pero el que vamos a memorizar esta semana es el versículo 7 del Salmo 62, que dice así: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Acá no dice en mi casa, en mis papás, en mi escuela, en mi familia, en mi trabajo, en mi universidad. Dice que mi salvación y mi gloria está en Dios, que mi roca fuerte, mi seguridad, mi refugio está en Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que acudir a Él siempre. Primeramente, para poder ser perdonados, tenemos que acudir a Él. Y para cada cosa que nosotros tengamos en nuestras vidas, también. Porque Él es nuestra roca, como dice esta palabra. Él es quien nos da esa seguridad. Él es quien nos protege. Un refugio nos sirve para protegernos del calor, del frío, de la lluvia, de los peligros. Él es quien nos da la salvación. Por eso tenemos que
rendirle a Él la adoración. Él es el único Dios verdadero. Él es quien, con el poder de su palabra, como aprendimos en las primeras clases, creó todo. Los cielos, la tierra, los animales, las estrellas, todo lo que vemos en la creación lo creó Él, ¿sí? Y nos creó a nosotros y nos dio a Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a orar para agradecerle a Dios, porque Él es misericordioso, pensó en nosotros, porque Él nos da la posibilidad de que nos arrepintamos, de que cada día podamos seguirle, ¿sí? Entonces, ¿cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no agradecerle por cada cosa que hace por nosotros? Vamos, ahí se escucha, no sé si lo escucharán, se escuchan de fondo los pajaritos, por ejemplo. A veces nosotros, seamos chiquitos o grandes, no podemos comprender cómo es que sucedió todo esto. Pero la fe nos hace creer y confiar en nuestro Dios. Vamos a orar, chicos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tu palabra, porque permanece, Señor, porque es fiel, porque a pesar de todos estos años que han pasado desde que tus siervos la han escrito, Señor, sigue llegando a nuestras vidas. Gracias porque podemos leerla, porque podemos conocerte mediante ella. Te pedimos, Señor, que nos perdones por cada cosa que hacemos, por cada pecado que cometemos en contra de ti, Señor. Que nos ayudes, Dios, a reconocer que te necesitamos, Señor. Que no podemos hacer las cosas solos, que nosotros dependemos siempre de ti, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ayúdanos, Dios, a esforzarnos cada día, Padre Santo, a aprender más de ti, que tú, Señor, Espíritu Santo, nos recuerdes la palabra, nos recuerde de dónde viene nuestra salvación, quién es nuestro refugio, quién es nuestra roca, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti, porque nosotros solos no podemos, Dios. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hola chicos, hoy vamos a hacer la manualidad para lo que vamos a usar. 2 hojas blancas, una hoja de color y útiles, colores, tijera, boligoma. Lo primero que vamos a hacer es, en una de las hojas blancas, dibujar estos edificios, un par de fueguitos y a los personajes de la historia, que son Lot, su esposa y sus 2 hijas. Esto lo pueden dibujar como hice yo y lo pintan, o si quieren lo pueden imprimir. Al grupo de los padres les voy a mandar un archivo donde están los dibujitos. La otra hoja blanca la vamos a doblar a la mitad y vamos a cortar 2 líneas chiquititas, así como hice yo. Una de un lado y la otra del otro. Ahora abrimos la hoja y vamos a tener que los pedazos que cortamos como que empujarlos para adelante. No sé si se entiende, igual lo pueden ver ahí en el video. Lo doblamos bien y aplastamos, presionamos para que se marque bien el doblez. Y cuando lo abrimos nos queda así, como con relieve. Y ahora lo que hacemos es pegar esta hoja blanca sobre la hoja de color. Si no tienen una hoja de color lo pueden pegar sobre otra hoja blanca, no hay problema. Ahora que lo abrimos nos queda así, ¿ven? Como que si el dibujo tuviese un relieve. Ahí lo que vamos a hacer es pegar los edificios en ese relieve para que parezca que salen del dibujo. Y después vamos a pintar el pasto de color verde y la parte de atrás de los edificios yo hice como si fuese fuego de que se estaba quemando la ciudad, ¿no? Y ahí pegué a los personajes que dibujamos
y los fueguitos los pegué en los edificios. Finalmente lo que hice fue hacer este triangulito de cartulina y pegárselo en la parte de atrás para que se mantenga parado. Y así terminamos nuestra manualidad. Espero que les guste y les salga genial. Los amo mucho y espero verlos pronto. ¡Chao!